Nosotros todos los proyectos o digamos que los procesos están basados en investigación, desarrollo e innovación. ¿Por qué? Porque no nos enfocamos en, pues como ustedes saben, trabajamos con residuos y no nos enfocamos en los residuos que ya, ya se sabe cómo hacer para revalorizar o para aprovechar, sino que buscamos esos residuos que hoy en día están yendo en rellenos sanitarios, están incinerando, no se sabe qué hacer con ellos, son un dolor de cabeza para el generador. Y en ese sentido, pues nosotros lo que hacemos es una investigación, un desarrollo, qué vamos a hacer con eso, no lo hacemos solos, tenemos toda una red mapeada de actores y en ese sentido entonces buscamos una solución a ese residuo, pues que obviamente tiene que tener ciertas condiciones pues que nosotros tenemos dentro de nuestra metodología. Poder demostrar que hay empresas que son sostenibles, que pueden tener rentabilidades buenas, trabajando, o sea, sostenibles financieramente me refiero, eh, trabajando con temas ambientales, creo que también abre muchas puertas, ¿sí? Y poder tener clientes que confíen en nosotros, que son marcas pues, y empresas muy reconocidas y que le apuesten a revalorizar en lugar de hacerla más fácil, que es incinerar, pues también habla mucho de lo que está pasando ya a nivel económico, en donde estamos buscando realmente como cada vez que se cierre un poco esa brecha entre lo económico y lo ambiental, que va a ser muy complejo, sí, que no va a ser pronto, no, pero pues que cada paso suma y sentimos que lo que nosotros estamos haciendo es un aporte para que esa brecha se pueda cerrar.